Buenos días. Bueno, alguien que me ayude con un pequeño resumen de lo que vimos ayer. Ayer vimos las características de las hormonas del tubo digestivo que actúan sobre los órganos del tubo digestivo. O sea, que son intrínsecas o extrínsecas. Intrínseca. Ajá. ¿Y cuál era la extrínseca? La última, ¿cuál fue la última que vimos? Busquen ahí en sus apuntes. La aldosterona. La aldosterona. Ajá. Aldosterona. Esa es la única extrínseca. Listo. Listo. Bueno, entonces habíamos comenzado a mirar ya lo referente a cómo es la motilidad en el sistema digestivo. ¿Listo? Entonces, para eso, entonces vamos a recordar que toda contracción muscular tiene que ver, o digámoslo así, es mediada por potenciales de acción. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a escuchar esta palabra, pues, y ya sabemos de qué se trata. Como el tubo digestivo tiene pues varias partes, recordemos, tiene la boca, tiene el esófago, tiene el estómago, tiene el duodeno, todo el intestino delgado de por sí, el intestino grueso, el recto y el ano. En cada uno de ellos vamos a ver que se van a ver mediadores y van a ver algunas diferencias, pero en síntesis, cada uno de ellos se mueve a un tiempo y de una forma tal que permite realizar su acción. Entonces, el control de la motilidad en el sistema gastrointestinal tiene que ver o es dirigida, descansa, está relacionada con las propiedades eléctricas del músculo liso del sistema gastrointestinal. Y hacer el músculo liso del sistema gastrointestinal, podemos hablar de que es una propiedad intrínseca del tubo digestivo. Estas propiedades, ¿sí?, eléctricas en ese músculo le confieren la forma de ondas, las cuales se producen por la despolarización parcial espontánea del músculo liso del tracto gastrointestinal. A ver, el origen de esa actividad se da en las células lisas especializadas denominadas células de Cajal. Ya habíamos hablado de ellas, ya las habíamos escuchado, sin embargo se las voy a escribir. Entonces estas células de Cajal son, digámoslo así, las encargadas de la transmisión de ese impulso, ¿sí?, que forman, como ya habíamos dicho, una red de células interconectadas que rodean las capas musculares, tanto circular y longitudinalmente, en toda la extensión del tracto gastrointestinal. Como habíamos dicho ayer, son parecidas a las fibras de Purkinje en el corazón, ¿sí?, ya que muestran oscilaciones rítmicas y espontáneas. Los potenciales eléctricos se dan igual mediante un sistema transmembrana.
¿Qué sucede? Este tejido se une o tiene uniones que se pueden llamar uniones estrechas o nexos, ¿sí? Por donde va a circular o va a interconectar el flujo de iones de una célula a otra, como un cableado. Estos movimientos iónicos resultan en la propagación del movimiento como que si fueran ondas. Y se propagan desde una célula a varios centímetros o metros. Siempre vamos a tener en cuenta que cuando hay una contracción o un movimiento en un músculo, vamos a tener en cuenta que está mediada por el calcio. Y el calcio es, en este caso, el calcio intracelular. Entonces, la propiedad del ritmo eléctrico, que es espontáneo, junto a las conexiones eléctricas de la masa del músculo liso gastrointestinal, le dan a las células de Cajal una característica, y es que se puede decir que son los marcapasos eléctricos del tracto gastrointestinal. Entonces, las células lisas tienen un potencial de membrana como cualquier otro, que va de menos 70 a menos 60 milivoltios. Esto le podemos llamar el potencial de membrana, que en el caso de las células de Cajal es de 20 a 30 milivoltios en el nivel basal. Nunca este potencial de membrana en una célula gastrointestinal va a llegar a 0 milivoltios, ya que estas células están conectadas entre sí por medio de los nexos, permitiendo que todas se conecten y que ese potencial de membrana esté siempre cargado y se esté compartiendo. En consideraciones normales, los cambios de potencial de membrana en el intestino delgado comienzan siempre en el duodeno y se propagan, una palabra nueva, aboralmente. ¿Qué significa aboral? Que va lejos de la boca. Entonces, estos potenciales de membrana se propagan aboralmente a lo largo del intestino delgado. Estas ondas de polarización parcial se mueven en dirección aboral y se denominan ondas lentas o de ritmo eléctrico básico. Como ejemplo, en el perro estas ondas se dan 20 veces en un minuto. En cambio, en el estómago y en el colon, estas ondas lentas aparecen con menor frecuencia, aproximadamente 5 veces por minuto. Y a esto es lo que le llamamos los bokborismos. Estas ondas lentas varían entre especies y entre porciones del tracto digestivo, como lo hemos mirado en el ejemplo, ¿no? Entonces, las ondas lentas son una propiedad intrínseca del músculo liso y de las células de Cajal asociadas. Estas ondas lentas dependen de las células de Cajal y de la amplitud
ya que su frecuencia está modulada por el sistema nervioso enteral. Y de factores nerviosos, como ya vimos, endocrinos, paracrinos, los cuales pues vamos a ver cuáles son. Entonces, las ondas lentas recorren constantemente el músculo liso, como ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, se contraen, ¿sí? Y se asocian a potenciales de acción caracterizadas por ondas lentas que provocan despolarización completa de la membrana en una cantidad o en una medida de tiempo. Los potenciales en este músculo liso gastrointestinal provocan estas contracciones y generan los potenciales de acción mediante o conexiones que les llamamos, repito, nodos. ¿Correcto hasta ahí? ¿Correcto? Hola. Sí, doctor. Ah, bueno. Listo. Entonces, esa motilidad de ondas permite que cuando el animal ingiere alimento, ¿sí? Estos, al tener este alimento, al tener contacto con los labios, los dientes y la lengua, se activan y se genera un nivel de coordinación entre los músculos, tanto de la cabeza como en el músculo del tracto gastrointestinal. Entonces, por ejemplo, un caballo utiliza los labios para arrancar o para sentir el pasto. Por eso ustedes, si han mirado un caballo de cerca, le miran que tiene grandes pelos, ¿no? Que son sensitivos para sentir la hierba y eso estimula al caballo, ¿sí? A abrir la boca y desgarrar con los dientes. A diferencia de la vaca, ¿cómo coge el pasto? Hello, ¿cómo come una vaca? Con los dientes. Con los dientes. ¿Quién da más? Con la lengua. Con la lengua. Ojo, muchachos. De hecho, la vaca no tiene los dientes como los demás animales, ¿no? ¿Qué no tiene? O sea, comiéndolo y regurgitándolo de nuevo. Los incisivos inferiores. No, yo le estoy hablando de cómo coge el alimento. No se me vaya ya todavía. Está bien, sí, lo regurgita. Con la lengua. Con la lengua, ajá. Ahí siente la vaquita el pasto y lo arranca. En cambio el caballo lo siente con los labios, se estimula, ¿sí? Y toma el alimento. Esto lo digo porque son las diferencias entre las especies. ¿Qué sucede? Entonces, ese alimento, ¿sí? Ese estímulo, digámoslo así, del alimento, estimula el sistema nervioso central, ¿ya? Que, por tanto, actúa sobre los nervios que actúan sobre los dientes, la mandíbula, el músculo de la lengua, la cara, los nervios craneales y el sistema nervioso central, como el facial, el glosofaringeo, ¿sí? La rama motora del trigémino y todos aquellos de los músculos encargados de la presión de la masticación. Entonces, la masticación en sí comprende una acción de la mandíbula, la lengua y los carrillos
que es el primer acto de la digestión. Y lo que hace es que sirve para romper el alimento en trozos más pequeños para que puedan pasar por el esófago. Además de eso, el alimento es lubricado y humedecido por medio de la saliva. Cuando hay anomalías físicas en los dientes, este proceso se ve alterado, ya sea por motivos de dolor o de mala formación de estos dientes, la cantidad de presión se va a ver alterada, la cantidad de presión ejercida por las muelas, por la dentadura, digámoslo así, la cantidad de movimientos en la boca se van a ver afectados y por tanto el tamaño y la cantidad de saliva que recibe este alimento también no va a ser la normal, ¿ya? Entonces, esto va a determinar que el siguiente acto, que es la deglución, va a tener algunas afectaciones. ¿Qué es la deglución? La deglución es la fase voluntaria, ¿sí?, que termina haciéndose involuntaria, en donde el alimento ya está masticado, hace que la lengua moldee el alimento en una forma de bolo alimenticio, de bolita, y que es impulsado hacia la faringe, donde existen terminaciones nerviosas de carácter sensitivo, detectan su presencia y se activa la fase involuntaria del reflejo de la deglución. Y ustedes pueden hacer el ejercicio. Ustedes pueden tomar un poco de saliva y ustedes pueden tragársela voluntariamente, pueden decidir tragar saliva o un alimento. Pero una vez pasa la faringe, ustedes ya no dan cuenta de ello. Ya él se mueve per se por una forma involuntaria. Asimismo ocurre en los animales. Entonces, este reflejo de la deglución tiene el origen, pues, o su primera parte en la faringe y luego en el estómago. ¿Qué sucede? En la faringe es esa partecita donde comparten esa estructura el tracto respiratorio y el tracto digestivo. La función principal de la faringe es garantizar que en el tracto respiratorio solo entre aire y que en el tracto digestivo solo entre comida y agua. Entonces, la parte involuntaria de esta faringe es que ella involuntariamente dirige el alimento hacia el esófago o el aire hacia la tráquea. Este reflejo, por simple que nos pueda parecer, ¿sí?, exige acciones altamente coordinadas entre el sistema nervioso central y el órgano y el músculo adyacente en ese sitio. ¿Qué sucede? Cuando estas terminaciones nerviosas sensitivas ubicadas en la faringe sienten el alimento, la respiración cesa momentáneamente. El paladar blando se eleva, se hace hacia arriba y cierra la abertura de la faringe, en esa parte de la nasofaringe, impidiendo la entrada del alimento a las aberturas de los hollares, o sea, impidiendo que el alimento se vaya hacia la nariz. A su vez, la lengua presiona contra el paladar duro, cerrando la abertura o la parte oral de la faringe. Por su parte, el hueso hyoide y la laringe son impulsados hacia adelante, lo que hace que la glotis, ¿sí?, junto con la epiglotis, bloqueen
la entrada hacia la parte respiratoria. Y ese bloqueo de la glotis y de la epiglotis hecho sobre la laringe, o sea, sobre la parte respiratoria, hace que otras estructuras que se llaman los cartílagos aritenoides se contraigan, contribuyendo al cierre total de la laringe. Esto evita que el alimento se desplace hacia el tracto respiratorio cuando se está generando la contracción involuntaria y la deglución involuntaria del alimento. El bolo alimenticio se va hacia el esófago, ¿sí? A medida que este alimento inicia en el esófago, baja o se dirige hacia los esfínteres esofágicos. Entonces, todas estas, en esta parte, todas estas reacciones complejas están controladas por las neuronas motoras inferiores localizadas en el centro del tronco del encéfalo. Estas fibras nerviosas tienen un componente eferente, lo cual este complejo eferente viaja, ¿sí?, por medio de los nervios facial, vago, hipoglóso y glosofaringio, y por la rama motora del nervio trigémino. ¿Puede repetir, disculpe, lo que las fibras nerviosas que viajan de los nervios vagos? Entonces, esta parte nerviosa en esta localización en la faringe y en la laringe está mediada o está controlada por las fibras nerviosas eferentes que viajan por medio de, ¿sí?, del nervio facial, el vago, el hipogloso y el glosofaringio, además de la rama motora del nervio trigémino. Por tanto, un acercamiento a la clínica en la medicina es que cuando hay algún tipo de problema en cualquiera de estos nervios craneales, tiene una relación directa con la deglución y la masticación del alimento. Entonces, una vez entrado el bolo alimenticio, porque ya no es alimento, ¿no?, sino ya se llama, ya siendo activado con las enzimas digestivas propias de la saliva, ya no hablamos de un alimento como tal, sino de un bolo alimenticio. Entra al esófago, sí, que es una porción de tubo del aparato digestivo, que como ustedes se recuerdan en anatomía y en histología, tiene una capa de músculo liso longitudinal y una de músculo circular. Es un órgano, digámoslo así, único o diferente a los otros órganos del sistema digestivo. ¿Por qué? Porque, a diferencia de los otros órganos, el esófago, en su pared muscular, tiene fibras musculares estriadas.
¿sí? A diferencia de como hemos hablado, a diferencia de la mayoría del músculo, del tracto gastrointestinal, que la musculatura es que lisa, ¿ya? Entonces, al ser estriada, es similar a las porciones de músculo como el músculo esquelético, ¿sí? Esa es como la diferencia, ¿no? En los caballos, en los primates y en los gatos, en la parte distal del esófago se encuentra una porción de músculo liso. Al ser un músculo estriado, este músculo está inervado por neuronas motoras somáticas del nervio vago, mientras que el músculo liso está controlado por el sistema nervioso entérico. Entonces, el músculo estriado está inervado por fibras simpáticas y el músculo liso está inervado por fibras simpáticas. Es aquí, en el esófago, donde encontramos un plexo mientérico que recorre todo el esófago. Este plexo tiene una función mayoritaria que es una función sensitiva, sensorial. ¿Para qué? Para coordinar el movimiento del músculo a medida que el alimento o el bolo alimenticio se va moviendo. A nivel general, por tanto, podríamos decir que el esófago es un esfínter. Un esfínter superior del cuerpo, ¿sí? Que tiene dos porciones. Una superior, denominada músculo cricofaríngeo. Ya les voy a escribir. El esfínter superior, denominado músculo cricofaríngeo, el cual está unido al cartílago cricoides de la laringe. Cuando no hay deglución, este músculo comprime al esófago, lo mantiene cerrado, y eso hace que lo mantenga firmemente cerrado. ¿Para qué? Para que el aire no se vaya al tracto digestivo y no se generen, digamos que no haga que el estómago se llene como un globo de aire y se produzcan patologías digestivas. ¿Listo? Y esto se logra mientras que la laringe esté tirada o vaya hacia adelante. Entonces, también tiene un componente mecánico que es la columna o el cuello. En los cuadrúpedos, mientras el cuello esté en una posición, digámoslo así, no recta, hacia abajo, esta porción va a estar cerrada. Por eso, los animales
cuando comen, ¿sí?, deben estirar el cuello hacia arriba para poder tragar. De hecho, si ustedes se dan cuenta, para mejorar la producción en los animales y mejorar el peso y mejorar la digestibilidad, nosotros en las granjas, y de hecho no se hace generalmente en los perros, pero se aconseja y se debería hacer, se debe colocar el alimento a una altura más o menos al nivel del pecho para que el animal pueda deglutir mejor, debido a la acción de esta porción del esófago. Bueno, sigamos. Entonces, en el cuerpo del esófago, como habíamos dicho, tiene una función sensitiva. Se transfiere rápidamente esta sensación de que el alimento se encuentra ahí y va directamente esta sensación o estímulo hacia el estómago. Y se generan los movimientos de propulsión, que se conocen en la medicina como peristaltismo, que no son más que contracciones anulares que se producen en la pared de un órgano tubular. ¿Dónde se inician? Se inician en el extremo craneal y avanzan hacia el estómago, reduciendo o, en otras palabras, obliterando la luz del esófago. Así empuja el bolo del alimento hacia adelante, o sea, hacia aboral, haciendo que con sus compresiones y con las contracciones del músculo circular vaya el alimento hacia adelante, como que si fuesen anillos contrayéndose, aumentando y disminuyendo el tamaño del esófago para ir recibiendo el bolo alimenticio. En este momento o en este tiempo de la deglución, el esfínter esofágico se mantiene relativamente relajado. La faringe se va a contraer, el alimento se impulsa del interior del cuerpo esofágico hacia el estómago mediante las ondas peristálticas, llevando así el bolo alimenticio hacia la parte más distal del esófago, hacia el esfínter inferior. Este a su vez se relaja y el material ingerido entra al estómago. ¿Cómo se llama esa válvula que se encuentra al final del esófago y al inicio del estómago? ¿Cómo se llama ese esfínter? Cardias. Ajá, el cardias, correcto. Entonces, entra el alimento hacia el estómago, ¿sí? Hay una característica y es que si el esófago no se vacía con la primera onda peristáltica, se puede generar ondas peristálticas secundarias, cuantas veces sean necesarias. La idea es que el esófago debe quedar limpio, sin ningún rastro de alimento. Eso resulta que cuando hay cuerpos extraños, el esófago se genera o se hacen fuertes espasmos musculares, generando contracciones supremamente fuertes, intentando bajar o movilizar el material alojado en el esófago. Y esto hace que nosotros, si quisiéramos en ese momento retirar el material, pues sea más difícil. O que si el material es cortopunzante, se introduzca, haga una herida y que se quede anclado en el esófago.
Entonces, ya cuando ese alimento es deglutido totalmente, el esfínter superior como el inferior se contraen, ¿sí? Eso hace que se disminuyan las ondas peristálticas en el esófago y que se regule la fase de respiración, la inspiración y la expiración. Ya que si ustedes recuerdan, parte del esófago también se encuentra dentro de digamos, o la caja torácica o en el tórax, ¿sí? La porción torácica del esófago. Entonces, si no fuera así, en el momento en que se relaja el esfínter o la porción superior, pues incluso podría llegar a normalmente contenido gástrico hacia el esófago y producir algunas alteraciones irritativas. Entonces, en muchas de las especies, ¿sí? La unión entre el esófago y el estómago es muy importante para evitar este tipo de patologías. El esófago entra al estómago en una forma oblicua. Eso ayuda a que el estómago pueda distenderse y que su válvula pueda abrirse durante la deglución. Esta característica es más desarrollada en el caballo. Por eso, encontrar que un caballo vomite es supremamente raro, ya que estas contracciones musculares, este músculo y sobre todo el esfínter, el cardias, y como habíamos hablado, esta tiene una porción en el final, en el esófago tiene una porción de músculo liso, lo cual hace que esa contracción sea más dificultosa. Entonces es difícil, más no imposible, que un caballo vomite. De hecho, digamos, de palabras coloquiales, se dice, o en mi tiempo, cuando yo era estudiante y nosotros mirábamos caballos, a nosotros nos explicaban que cuando un caballo vomita, la probabilidad del caballo muera es muy alta, porque al vomitar un caballo significa que su sistema nervioso ha sido afectado, ¿no? Como lo podemos ver mediante la inervación del sistema autónomo o del simpático y del parasimpático. ¿Listo? Entonces, eso hace que el reflujo del contenido gástrico no se vaya hacia el esófago. Y así no se generen las irritaciones por el vómito y el reflujo gastroesofágico en el caballo. Entonces ya el alimento ha entrado al estómago. Y en el estómago, el alimento se va a transformar en una mezcla fluida para poder ser liberada en el intestino de una forma o en un tiempo controlado. Y es aquí donde ya encontramos, pues obviamente, la mayoría de diferencias en tanto fisiológicas como físicas en los estómagos. Pero en general,
lo que sucede es que, de acuerdo a la especie, se necesitan distintos tiempos en la motilidad del estómago y en la motilidad del paso del alimento. Por tanto, por eso es que encontramos en las vacas y en las cabras 4 compartimentos, ya que ese alimento necesita estar más tiempo bajo el influjo o bajo la actividad de muchas enzimas para poder ser procesado y llegar al intestino. A diferencia de los monogástricos, que en su dieta los alimentos no necesitan tanto tiempo, tanta actividad enzimática, entonces por eso solo tienen un estómago, ¿correcto? Sí. Bueno, entonces es así que tanto en los monogástricos como en los poligástricos, la motilidad del estómago sea algo supremamente importante en la digestión. Entonces, como decíamos, la función del estómago es suministrar un alimento líquido que sea de una consistencia más fácil para poder absorbido. Entonces, por tanto, la velocidad y el ritmo de liberación del material hacia el intestino está regulada aquí. Además de que en algunos casos el estómago sirve como un almacén de alimento para el animal. El tamaño del estómago pues es diferente en cada una de las especies y de acuerdo a la dieta de cada animal. Pero en general y fisiológicamente, el estómago se divide en 2 regiones. Cada una de ellas tiene un papel distinto. Tiene una región proximal, ¿sí?, que es la que se encuentra justo después del esófago, o sea, justo después de la porción distal del esófago. Y tiene una función de almacenamiento, donde se retiene el alimento hasta que entra al intestino delgado. Y también tiene una región distal, que en esta región distal se produce una acción de molienda o, en otras palabras, de cribación. Ya les voy a escribir cribación. O cribado. Entonces, este cribado no es más que el desmenuzado del alimento desde una consistencia sólida hasta convertirse en pequeñas partículas, tan pequeñas como sea posible para ser digeridas en el intestino delgado. Entonces, en la porción proximal del estómago habíamos dicho que se almacena el alimento, pero en el momento que está siendo almacenado, en el estómago se generan contracciones débiles, ¿sí?, de una forma tónica. ¿Para qué? Para que esos alimentos se adapten a la forma y sean remezclados. ¿Para qué? Para que mientras están almacenados, muchas de las enzimas con las que está el alimento se puedan disolver y se puedan
entremezclar con las partículas de alimento. Y podemos decir que en esta parte existe un fenómeno que se llama la relajación adaptativa, que se da cuando el músculo en esa región del estómago se relaja mientras la comida entra al estómago. Esto permite que el estómago se dilate y pueda albergar grandes cantidades de alimento, sin que ese estómago tenga o genere una presión excesivamente alta intraluminal. Entonces, los bolos alimenticios, al comenzarse a almacenar y al tener un movimiento muy lento, un poco fuerte, digámoslo así, o pasivo, este alimento se va a disponer en capas, según el orden en que haya sido deglutido. Y asimismo, a medida que el estómago se va vaciando, la presión o la tensión en la pared del estómago proximal va aumentando, haciendo que ese alimento sea empujado hacia la zona distal del estómago. En este momento es procesado y va hacia la porción anterior del intestino delgado, que se llama duodeno. Entonces, en la porción distal del estómago es donde realmente se muele y se tamiza el alimento antes de pasar al intestino delgado. En esta porción encontramos el píloro, que es la unión de músculo circular que une o que diferencia entre el esófago y el estómago, entre el intestino delgado, la porción del duodeno y el estómago. Y esta parte es totalmente distinta a la porción proximal del estómago. Anatómicamente se conoce como el antro. Y es ahí donde hay una intensa actividad de contracciones musculares mucho más frecuentes que en la parte proximal. Junto con las contracciones lentas, hacen que el alimento vaya hacia el píloro. Y eso hace que las partículas pequeñas lleguen más rápido que las partículas grandes hacia el píloro, el cual, digámoslo así, permite la salida de las partículas pequeñas, más no de las grandes. Más o menos se dice que estas partículas, para poder pasar del píloro al duodeno, tienen que tener un tamaño de 2 milímetros. Como esa cantidad o esa calidad de contracciones y la calidad del músculo del píloro es bastante fuerte, hasta que estas partículas de alimento no tengan este tamaño, no van a pasar y van a ser trituradas en este sitio. Y van a ser devueltas al antro tantas veces sean necesarias hasta que tengan el tamaño adecuado. Y ahí van a ser procesadas, desmenuzadas y mezcladas. Por tanto, si hemos visto que el estómago tiene estas dos
ondas de movimiento peristáltico y estas dos regiones, es claro pensar que cada una de estas o el control de la motilidad tienen un diferente control. Vamos hasta aquí, vamos a hacer un break de 10 minutos, vayan, descansen, muevan las manos, tomen agua y nos vemos a las 8:13. Son 6 grupos, ¿cierto? Entonces vamos a hacer para el día lunes y el día martes, vamos a hacer una actividad expositiva para que así no hable solo yo, sino que hablen también ustedes. ¿Listo? Entonces, representante del primer grupo, diga, aquí estoy. Del primer grupo de ambos paralelos. Grupo 1A y grupo 1B. ¿Está? Profe, del primer grupo no tenemos representante. ¿No podría decirnos cuál es? Usted ya es el representante, usted ya habló, pues. O sea, del grupo 1A. Alguien, un representante, me refiero a que yo soy del grupo A. Diga, profesor. O Yo soy nadie del está. No, del 1A. A ver. Sí, El por eso. primer O sea, grupo de taller. A eso me refiero. Porque usted es la representante del semestre, ¿cierto, Layana? No, no soy la presidenta. Y es la Naya. Ah, no es la Naya, ¿no? La Naya. ¿Y yo qué dije? Layana. Bueno. Bueno, ya. A ver, entonces, ¿ustedes del grupo 1 de qué? ¿Del paralelo A o del B? Del A. Del A. ¿Y del B? Chicos, Dígame. no están, no hablan. La verdad les comento algo, ¿no? Les soy supremamente sincero. Cuando ustedes no contestan, es supremamente molesto. De verdad que es supremamente molesto. Entonces yo Grupo 1 del paralelo B. yo les sugiero que por favor cuando uno les pregunte contesten, y no solo en esta materia, en cualquiera. Es supremamente molesto. Eso ha sido como el inconveniente de este tipo de educación, ¿no? Cuando ustedes no contestan es supremamente molesto, es desgastante. Entonces les pido que por favor, así como nos preparamos para darles las clases, para enseñarles, ustedes respondan. ¿Listo? Por favor. Listo, entonces del A y del B. Sí. Entonces, ustedes, la compañera del A nos va a hablar brevemente sobre el estómago, hablando de anatomía, digámoslo así, sobre el estómago de los perros. ¿Listo? ¿Listo la Naya? Bueno, voy a decir, ¿Sería solo yo o todo el grupo? No, el grupo. ¿Listo? Ya. Los compañeros del 1B nos van a hablar sobre el estómago de los gatos. Ok, doctor. Eso. Ahora vamos con el 2A y el 2B. Aquí está el 2B. Listo. 2A. ¿Y el 2A? 2A. Michelle, ¿eres tú del 2A? Michael, sí. Sí. Ah, Michael. Que hablo en español. Michelle.
Michael. Ya. Michael. Bueno, Damián, entonces, el 2A nos va a hablar sobre el estómago de la vaca y el 2B nos va a hablar sobre el estómago del caballo. ¿Listo? Solo lo que se corresponde a anatomía. Ok. Ojo, supongamos, el estómago del gato es diferente anatómicamente al del perro, ¿no? De hecho, la posición es diferente a la del perro, ¿no? Sí, sí. Listo. No, les digo porque a veces cogen un libro de anatomía o de así, o cogen, ojo, no de revistas El Rincón del Gato y El Rincón del Perro, ¿no? De libros. A ver, sigamos. Vamos con el 3A y 3B. Aquí, grupo 3 del B. Y el 3 del A. Último llamado a alguien del 3 del A, o si no, de una vez les voy colocando su 0. ¿Quién es? Ya, Melanie. Listo. Entonces, 3A nos va a hablar sobre el estómago de las aves. ¿Correcto? Sí, mister. Tanto el estómago glandular como el estómago muscular. Ahora sí, 3B. Fátima. ¿Fátima es del 3B? Sí, sí. El 3B nos va a hablar sobre el estómago de los reptiles. ¿Tiene que ser uno en específico o de todos? En general. En general, ok, listo. Listo, vamos con el 4A y el 4B. Yo soy del 4B, profesor. Aquí soy del 4A. Listo. Entonces, Renato y Kevin. Renato, 4A. Nos van a hablar sobre el intestino grueso y delgado del perro y del gato. Listo. En la parte del intestino y del estómago también ustedes van a decir la capacidad, cuál es la capacidad. Por ejemplo, 20, 40, 50 litros. ¿Cuál es la longitud? ¿Sí? En el intestino delgado son tantos metros, en el intestino grueso son tantos metros, el yeyuno mide tanto, el duodeno mide tanto, todo eso, ¿listo? Del Listo, perro profe, eso es para los y dos. del gato. No, estoy hablando del 4A. Ah, ok, listo. Ahora voy con el 4B. El 4B nos va a hablar sobre el intestino de los rumiantes. Listo, profe. Listo. Ahora vamos 5A y 5B. En el B solo hay 4 grupos. Ah, ya. Solo hay hasta 4. Bueno. Entonces, además de los rumiantes, va a exponer el del caballo. ¿Listo?
Listo. Ok, entonces, ¿qué van a hacer? Van a investigar, como les digo, todas las características, tanto en el tipo de epitelio, las capas del intestino, ¿sí? Cuál es la función, todo. Y van a tener cada grupo va a tener de 10 a 15 minutos, aunque más de 10 minutos, pues ya es mucho, ¿sí? Para poder explicarles. Por eso tiene que ser lo más sintético posible y como es anatomía, pues generalmente lo que uno hace es usar dibujos. Profesor, algo adicional aparte de las diapositivas, tal vez un informe o algo así, por si acaso. ¿Perdón? ¿Perdón, Que si Fuentes? aparte de las diapositivas solicita otra cosa como un documento o, no sé, algún material extra o solamente las diapositivas. Ah, no, claro, lógico. Todo, digámoslo así, todo trabajo tiene que ir con uniforme. Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Para que yo sé que a veces están con trabajo y esto de otras materias. Entonces van a usar para comenzar a hacer ese trabajo y organizar las horas ¿qué es? De taller de esta semana. Entonces yo voy a estar conectado. Si necesitan alguna pregunta, me dicen. Yo estoy aquí conectado, pendiente, y en esa horita van organizando todo lo de su exposición para que aprovechen el tiempo. Porque pues obviamente yo digo, ahora es distinto, ¿no? Antes uno iba y se reunían en la universidad, uno salía de clase y ven, charlemos sobre esto, pero reunirse en estas condiciones, pues cada vez es más complicado. Entonces vamos a aprovechar la hora de taller para estar pendiente y me preguntan y yo estoy pendiente, ¿listo? Y van a hacer entonces, para que les quede más ahorremos como digamos tiempo y solo hagan un solo informe, entonces ese informe de esa exposición lo hacen como que si fuera informe de taller. ¿Ok? Profe, una pregunta. Listo, profe. Sí, dígame. ¿Todos los del grupo deben de exponer o solo unas cuantas personas esos 10 minutos? Yo escojo quién expone. O sea que todos tienen que exponer. Todos tienen que estar preparados. Ok. O sea, profe, en el día de la exposición usted escoge una persona, o sea, no nos podemos, como decir, entre nosotros repartir los temas. No. ¿Qué hago yo? Buena pregunta. Le digo, Samantha, inicie. Entonces Samantha inicia. Luego le digo, gracias. Siga Damián. Damián sigue. Y luego le digo, gracias Damián. Siga Nadia. Puede ser que expongan todos, como puede ser que expongan 2 o 3. Ah, ya, entonces la información no puede ser repartida, sino que todos debemos tener el mismo material. Sí, todos tienen que tener el mismo material. Listo, profe. Y de hecho ese material lo deben compartir con los otros grupos. ¿Por qué? Porque eso, algo de ahí va a salir en la evaluación. De hecho, recuerde que ya vamos, ¿cuántas semanas? Ya vamos 4 semanas. Eso, 5. Entonces, imagínense, ya nos quedan 3 semanas. Y en 3 semanas ya tenemos parcial. Claro, profe. ¿Listo, chicos? Entonces, pues, así vamos a hacer. Y así no solo me escuchan a mí, sino se van a aburrir de escucharme a mí. Pues, o si yo fuera estudiante, me aburriría. Bueno, chicos, entonces sigamos.
Entonces vamos a hablar con todo esto. Vamos a hablar sobre el movimiento en el intestino delgado y de ahí ya nos vamos a lo que es el vómito. ¿Y por qué están colocando la asistencia? Bueno, ¿se están yendo ya? Al final de clase puedo preguntar. Señores Cindy López, Kelal, Pozo y Franco. Bueno, sigamos. Entonces, ya hemos visto pues que el esófago se mueve, que activa, que tiene una parte sensitiva. Vamos al estómago. En el estómago se divide en dos partes. Una parte donde hay unos movimientos peristálticos muy lentos, los cuales hacen que el alimento se entremezcle con las secreciones del estómago, que se almacene en capas, ¿sí? Y que luego, por medio de otras ondas peristálticas más fuertes, vayan hacia la región pilórica, en donde en la región pilórica sean entremezcladas, sean pulverizadas, sean hechas más pequeñas, en donde el tamaño ideal en general es de 2 milímetros, lo cual le permitiría pasar al alimento por el antro pilórico, del antro pilórico hacia la válvula pilórica y a su vez pasarían hacia el duodeno, que cuando una partícula es demasiado grande no puede pasar, por tanto se va a regresar al antro donde va a seguir siendo macerada hasta encontrar el tamaño ideal, que luego vamos a pasar al duodeno y ahí vamos a continuar. Entonces, el alimento al abandonar el estómago, ¿sí?, se dirige y se absorbe hacia el intestino. ¿Para qué? Para comenzar la primera etapa de realmente digestión y absorción de la mayoría de los alimentos. Esto también depende mucho de la velocidad de vaciamiento del estómago. ¿Sí? Generalmente, ¿sí?, ese contenido del estómago se ve reflejado o refleja a su vez los movimientos de llenado y de vaciado del intestino. En este caso actúan los receptores aferentes que se encuentran en el duodeno, los cuales se activan en condiciones de pH bajo, o sea, de pH ácido. También se activan cuando hay elevada osmolaridad y presencia de grasas. Se cree que para cada uno de estos tipos de características del alimento, o sea, para el pH, para la osmolaridad y para la presencia de grasas, el sistema nervioso tiene cada uno un tipo de fibras sensitivas, pero hasta ahora pues no está muy claro eso. Pero lo cierto es que estos receptores generan un reflejo que produce que el sistema gastrointestinal, ¿sí?, tenga ese estímulo aferente, generando en el sistema nervioso una respuesta eferente. Entonces, se genera, al encontrarse ya estimulado el duodeno, se genera el vaciamiento gástrico. Y ese reflejo que va del intestino hacia el estómago se llama reflejo enterogástrico. Y si hablamos de sistema nervioso, podríamos decir que es un arco reflejo.
donde se unen el sistema nervioso central y el sistema nervioso enteral, activando el sistema endocrino y el sistema paracrino, generando una vía de reflejos extrínsecas, que ya vimos, las secreciones extrínsecas del sistema. Entonces, el duodeno es estimulado. Doctor, Sí, dígame. ¿puede repetir lo que era el arco reflejo? Donde se hunde el sistema. Ya, entonces, se estimulan los sensores sensitivos en la porción del duodeno. Se genera un arco reflejo. ¿Sí saben qué es un arco reflejo en primera instancia? Ustedes ya vieron neuroanatomía, ¿cierto? Contesten, por favor, chicos. Estamos viendo. Ah, están bien. Ah, ya, changos. ¿Sí, ya vieron qué es un arco reflejo? Eso es como, pues, la base. ¿No? Digan sí o no, sino para explicarles. Explique, por favor. Eso. Hablen, muchachos, hablen. No les digo que lo más molesto es que no hablen. Hablen. La Biblia dice, pedid y se os dará. Hablen para poderles explicar. Y si no, yo sigo y ajá. Y cuando les pregunte, quedan locos. Bueno, entonces, les voy a hacer un dibujito. No soy muy buen dibujante en esto, pero... Anatomía, si se acuerdan, ¿no? La anatomía del sistema nervioso. Bueno. Más les vale porque si no, sí quedamos fritos. Bueno, recuerde, la médula espinal tiene una sustancia blanca y una sustancia gris. ¿Sí? Y recuerde que hay una, ya habíamos hablado de eso nosotros, una vía aferente y una vía eferente. Entonces, wow, changos, ya, bueno. Entonces, digamos que ese es el intestino. Entonces, hablamos de que hay una vía aferente y una vía eferente, y que esta es la médula, ¿ya? En la vía eferente son las neuronas sensitivas, y en las eferentes son las neuronas motoras, ¿ya? Que la vía eferente se va al asta dorsal de la médula espinal y que la vía eferente sale del asta ventral de la médula. ¿Ya? Entonces, ¿qué parte de este estímulo se va al sistema nervioso central? Parte de este estímulo se va hacia el cerebro. Aquí coloquemos el cerebro. Pero que hay también una respuesta automática o autónoma, que es el arco reflejo. ¿Por qué se llama arco? Porque miren, va de aquí y luego hasta acá. Y esa respuesta que se genera en la médula debido a una porción que hay aquí en la médula, que se llama interneurona. Esa interneurona es un puente que hace que ese estímulo vaya hacia el cerebro, sea modulado en el cerebro y regrese. No, esa interneurona lo que hace es que al haber un estímulo, una sensibilización, una sensación, parte de ese estímulo se vaya al cerebro para ser modulado, pero hay una respuesta rápida
por medio de una vía eferente o motora que va al sitio donde está. Y esta respuesta automática que se da solamente en la interacción de la neurona aferente, interneurona y eferente se llama arco reflejo. En resumidas cuentas, ¿ustedes alguna vez miraron el Chavo? Sí, Sí. Sí, sí. Y en el Chapulín han visto que llegan al Chapulín y le pegan en la rodilla y él levanta no la rodilla sino el brazo. Sí. sí, Sí. Eso es lo gracioso porque en definitiva lo que debería hacer es que le peguen en la rodilla y levantar la rodilla. ¿Ya? Ese nervio, esa reacción del nervio y al golpearle el tendón se llama arco reflejo. Es esa respuesta rápida, es no modulada. Simplemente le pegan y si ustedes algún día llegan a hacer ese experimento, se pegan debajo de la patela, ustedes van a responder sin sentir y sin modular. Puede ser duro o puede ser un movimiento sin control. ¿Por qué? Porque solamente es un arco reflejo, va desde la médula y en la médula responde rápidamente. No está modulada por el cerebro. Y al no estar modulada por el cerebro, se llama arco reflejo. ¿Listo? Sí. Entonces, asimismo ocurre en el sistema nervioso, en el sistema nervioso enteral. Hay en este lugar un arco reflejo estimulado por los sensores de grasa, los sensores de pH y los sensores de contenido en el duodeno, los cuales generan un arco reflejo para el vaciado estomacal. Recuerde que el estómago está inervado, como ya lo habíamos visto en la anterior clase, por el nervio vago, una rama derecha y una izquierda. ¿Listo? Sí. Entonces ese estímulo, ¿sí?, generado en las fibras neuronales que van al sistema nervioso central y al sistema nervioso enteral, reaccionan directamente en el vaciado gástrico. ¿Sí? Generalmente, como ese nervio vago sí o sí va a ir hasta el tallo encefálico, va a estimular, ¿sí?, un reflejo, ¿sí?, hormonal, que aún no está totalmente comprobado, pero se sabe que se libera la coletoquinina, la CCK, y la secretina en las células del duodeno. ¿Por qué? Porque la la CCK, no lo puedo pronunciar, la CCK, esa vaina, usted sabe más que yo, ¿sí? Se secreta a respuesta de la presencia de grasa y la secretina, como habíamos visto, se secreta en respuesta al pH ácido. Estas dos, cuando llegan a niveles grandes en el duodeno, inhiben o suspenden el vaciado gástrico. Entonces, ¿qué sucede? El estómago está lleno, tiene ya un contenido importante, comienza a vaciarse en el duodeno, el duodeno comienza a cambiarse el pH del duodeno, llega un momento en que se hace demasiado ácido, entonces al hacerse demasiado ácido se activa el arco reflejo. Al activarse el arco reflejo del sistema nervioso entérico,
se va un estímulo a este sistema nervioso central. En el sistema nervioso central se segrega la CCK y la secretina. ¿Por qué? Porque dice el cerebro, ya no aguantamos tanto ácido en el intestino, nos podemos quemar, nos podemos romper, entonces mejor ya dejemos de vaciar el estómago para que mediante la secreción de bilis y de líquido pancreático podamos cambiar el pH, deglutir, digerir este alimento y luego seguimos haciendo el vaciado. ¿Lo entendieron? Su silencio es abrumante. Puedo. ¿Lo puede volver a explicar, doctor? Sí, por favor. Bueno, yo tengo el estómago lleno de mi animalito X, digamos, es un pajarito. Llena esta ave llena su estómago. Al llenarse se distiende, o sea, sus paredes se vuelven más delgadas. Activa el sistema nervioso, ¿sí? Y comienza a moler en el píloro. Ah, bueno, no es que el pájaro no muele. Bueno, entonces el perro. Comienza en el píloro a degradarse y a molerse esas partículas hasta tener un tamaño adecuado, que es aproximadamente 2 milímetros, donde puede pasar por el píloro hacia el duodeno. El duodeno comienza a llenarse hasta que llega a un punto donde se distiende, o sea, se ha llenado. Ahí se activan los sensores, ¿sí? Neurológicos, sensitivos, aferentes del pH, la grasa, ¿sí? Y la presión. Ya está lleno el duodeno y dice, no me cabe más. Entonces ahí se activa un arco reflejo donde de la médula se da una orden a que se elimine el vaciado y además ese arco reflejo disminuye entonces el vaciado y se va hasta el sistema nervioso central donde se activa la secreción de la secretina y de la colecistoquinina, la CCK. Al segregarse la colecistoquinina y la secretina, se inhibe o se disminuye la motilidad o el vaciamiento gástrico. ¿Por qué? Porque si se siguiera vaciando el estómago, el pH sería más ácido. ¿Y qué ocurre? ¿Qué pasa con el ácido? ¿Qué hace el ácido? Lastimaría la quema, correcto. Entonces, ese reflejo evita que se produzca una úlcera en el duodeno. Hasta ahí vamos. ¿Listo? Sí, gracias. Listo. Sigamos. A ver. Entonces, ahí se comienzan a liberar todas estas cuestiones, estas hormonas, y también se activan, como ya habíamos dicho, los reflejos enterogástricos. En el estómago, pues, se comienzan a disminuir los movimientos, ¿sí? Y más bien se queda en una actividad de, otra vez, de llenado, de almacenamiento. Hasta que el duodeno cambie su pH y se vea vacío, se vuelve a activar este reflejo. En general, ¿sí? Más o menos entre que los líquidos están en el estómago pueden ser 18 minutos.
Y alimentos como la carne pueden permanecer en el estómago hasta 4 horas después de haber sido ingeridas. Como habíamos visto, entonces el tamaño ideal para el paso desde el píloro hasta el duodeno es ¿de cuánto? 2 milímetros. De 2 milímetros. Pero cuando hay materiales extraños como huesos o juguetes y no pueden ser reducidas de tamaño, el estómago no puede bueno, aumenta su motilidad intentando o buscando que ese objeto pues pueda pasar hacia el duodeno. Obviamente, como los líquidos y las enzimas del estómago, supongamos que sea un plástico, no puede hacerlo, ¿sí? Genera demasiados movimientos, demasiada motilidad, generando una actividad en el duodeno que se llama un complejo motor migratorio. La cuestión es que este complejo de movimiento no se puede inhibir porque el estómago sigue moviéndose, el intestino sigue moviéndose, pero ¿qué le faltaría? El arco reflejo del cambio del pH, del aumento de la presión y de la sensibilización a las grasas. Pero como el estómago no está dejando pasar nada porque está taponado por un juguete, entonces ahí se va a activar, ¿sí? Se va a activar un reflejo. ¿Cómo creen que se llama ese reflejo? ¿Vómito? El vómito. ¿Sí? Entonces, el vómito es un reflejo que además de tener en su condición un arco reflejo en el sistema nervioso enteral, también un componente en el tronco encefálico. Y más bien podemos decir que es una actividad compleja, ¿sí? Porque implica mucha actividad muscular, tanto dentro y fuera del sistema gastrointestinal. Y dejemos ahí porque supongo que tienen una clase siguiente algunos y los otros tienen, pues bueno, taller. Entonces quedamos ahí en el vómito, ¿listo?